Esta es la historia real de El Candelabro Maldito, en primera persona. Buenas noches. Solo voy a decir que soy de Buenos Aires. Las cosas que voy a contar pueden desmoronar a mi familia, pero siento necesario hacerlo. Quizás ellos escuchen esto y lleguen a odiarme, pero creo que es la mejor manera de dar luz a los terribles sucesos que nos atormentaron durante años. La casa de mi abuela era de esas grandes. Allí vivíamos mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo. Mi abuelo siempre contaba que cuando adquirieron el terreno solo contaba con una casita en ruinas, pero lo que les llamó la atención fue que en los cimientos de esa casa humilde había un candelabro, de esos que cuelgan del techo con foquitos o velas. Según el propietario, aunque para nosotros eso puede ser algo de lujo, quizás el primer dueño de la casa fue un inmigrante que venía escapando de alguna guerra y se trajo eso como recuerdo al empezar de cero aquí en la pobreza. Aquel objeto lo mandaron a restaurar y con el paso de los años y la ampliación de la casa lo terminaron colgando en el living. A mí siempre me dio una extraña sensación, como si fuese una enorme araña negra, pero sobre todo fue por una situación que me di cuenta que aquello tenía un aura siniestra. Para ese momento mi abuela ya había fallecido y mi abuelo casi no salía de la cama. Mis hermanos eran adolescentes, yo estaba entrando en esa etapa, era el más chico. Cierta vez estábamos cenando. De pronto comenzamos a sentir un olor fétido. Uno de mis hermanos miró al otro y le pegó un puñetazo en la mesa. ¡Sos un desubicado! ¿Cómo vas a hacer eso en la mesa? Mi otro hermano le dijo que él no había sido, pero el otro seguía insistiendo. Comenzaron a discutir hasta que se agarraron a trompadas. Mi padre quiso separarlos, pero mi hermano mayor lo empujó y el pobre quedó en el suelo. Mi madre se puso a gritar. Yo fui corriendo hasta el living donde estaba la foto de mi abuela. Me puse a llorar y pedirle por favor que parara todo. Fue entonces que comencé a escuchar un extraño sonido. Mirando hacia arriba, vi que el candelabro estaba meciéndose solo. Después oí el rechinar de las escaleras. Mi abuelo venía bajando, pero noté algo en su mirada, algo siniestro. Extendía las manos hacia mí. Me miraba con media sonrisa torcida. Sentía como si estuviese a punto de matarme. Entonces apareció mi padre que le gritó: ¡Abuelo! Se levantó, ¿necesita algo? Mi abuelo se despabiló como si no entendiese qué pasaba. Miró hacia todos lados y dijo: Estaba durmiendo. Habré tenido una pesadilla. Luego de esa escena siguieron muchas más. Cierta noche bajé para buscar una manzana de la heladera. Al pasar de nuevo al living a subir las escaleras, escuché moverse una silla. Estaba en total oscuridad, ya que yo conocía de memoria el camino. Oí un suspiro. Me quedé allí petrificado. Fue la misma sensación que sentí cuando mi abuelo había bajado las escaleras la vez anterior. Tímidamente dije: Abuelo, ¿sos vos? La silla se movió, como si alguien se parase. Pasos estaban avanzando hacia mí. En la oscuridad podía oír el tintinear del candelabro que se estaba moviendo. Me di la vuelta y subí corriendo las escaleras. Fui mirando para todos lados, a cada cuarto. Todos dormían, hasta mi abuelo. Desperté a mis padres. Alguien se metió a la casa. Vi un tipo abajo. Todos bajaron corriendo. Controlamos las ventanas, las puertas. Todo estaba cerrado con trancas. Miramos cada rincón. No había rastros de otra persona. Una de las peores cosas que recuerdo fue cuando yo tenía ya 18 años. Habíamos adoptado un cachorrito. Yo estaba solo en la casa. Mi abuelo ya había fallecido. Mis hermanos y mis papás estaban de viaje. Yo estaba en la universidad, así que tenía exámenes. Por eso me quedé. La cuestión es que estaba en el sofá del living leyendo bajo el candelabro. El cachorro dormía a mis pies. Al poco tiempo yo me quedé dormido. Soñé estar ahí mismo, pero tenía en mis manos al pequeño perro. Primero le rompí el cuello, pero eso no fue suficiente. También fui quebrando las extremidades y reventándole los ojos con mis pulgares. Me desperté todo transpirado. El cachorro no estaba a mis pies. Lo escuché gruñir. Estaba a los pies de la escalera, mirando hacia un rincón. Clavó la mirada en ese lugar donde había un perchero y entonces vi como el objeto se cayó al piso. Agarré al perro y subimos corriendo a encerrarnos en mi cuarto. Juro
que mientras estaba encerrado no dejé de oír ruidos por toda la casa. Podría escribir 200 páginas relatando todo lo que vivimos en esa casa, pero quiero ir a lo peor de todo. Fue cuando yo estaba en mi tercer año de la carrera de abogacía y ya vivía por mi cuenta. Uno de mis hermanos se había ido al sur, el otro se había puesto en pareja, vivía en la casa con su novia y el bebé de ambos. No me sorprendió cuando me contaron que la novia se volvió loca y estaba internada. Yo les dije que era la casa, ese candelabro. No me creyeron. Probaron hacer rezos 1000 veces, pero la cosa siempre volvía. Esto que voy a contar lo sé, porque lo vi en un sueño. Pero yo en ese momento no estaba en la casa. Era la siesta. Mis padres dormían. Mi hermano estaba bañando a su pequeño hijo. De pronto, una figura oscura apareció en el umbral de la puerta. Era un tipo de ropas antiguas, con bigotes y aspecto desagradable. Mi hermano cambió su mirada. Hundió la cabeza del bebé en el agua hasta que el pobre se ahogó. Sacó de ahí el cuerpo. Bajó las escaleras arrastrando el cadáver. Fue hasta el garage, donde preparó la mesa, como si estuviese por hacer una cirugía. Era obvio lo que estaba por hacer con el cuerpo. Tuve la suerte de despertarme antes de ver cómo lo pensaba cortar parte a parte. Me desperté llorando. Llamé a mi casa. Quise saber cómo estaba todo. El que me atendió fue mi padre. Hijo, tenés que venir, te lo pedimos. Tu hermano fue llevado por las autoridades. Quiso lastimar a nuestro nieto. Pedí un taxi y fui. Al llegar me contaron que llegaron justo cuando mi hermano estaba intentando ahogar al bebé en la bañera. Tuvieron que reducirlo y llamar a las autoridades. Mi sobrino se salvó. Mi hermano sigue hasta hoy internado en un pabellón psiquiátrico. Dice no acordarse nada. Pero las autoridades encontraron en el garage la mesa armada, como si estuviese por deshacerse del cuerpo. Y todo tenía sus huellas. Eso fue suficiente para convencer a mis padres de que teníamos que deshacernos del candelabro y vender la casa. Lo hicieron y todo estuvo bien de ahí en más. Pero los macabros sucesos que pasaron hasta el año 84 jamás dejaron de estar en mi mente. Hace algunos años yo estaba trabajando en mi estudio. Me llegó un mail. Era un estudiante de periodismo al que le habían pasado mi contacto. Esta persona lo que deseaba era colaboración para escribir una tesis. Ya me puso los pelos de punta al leer que el tipo estaba escribiendo sobre asesinos seriales. Pero no se enfocaba en los hechos. Lo que este aspirante a periodista estaba investigando era dónde y cómo habían vivido estos asesinos antes de hacer lo que los hizo tristemente famosos. Necesitaba mi ayuda para las bases legales de investigar terrenos e incluso ir a los mismos. Yo le dije que sí. Casi me caigo cuando nos juntamos a tomar un café y me mostró lo que tenía. Cayetano Domingo Grossi, el primer asesino serial argentino, inmigrante italiano, condenado a muerte en 1900. Leer lo que este tipo había hecho me revolvió el estómago. Abusaba de sus hijastras. No solo eso, a los hijos que tuvo producto de esos abusos, que fueron 5, los mató de forma terrible, cortándolos en trozos. Eso me recordó al caso de mi hermano. Ya me la veía venir. Algo estaba por descubrir y así fue. El asesino vivía en una casucha humilde, ubicada en el terreno donde mis abuelos compraron su casa. No se sabía nada de su vida en Italia, pero sí había textos que decían que una de las pocas cosas que se trajo fue un candelabro. O incluso dicen que pudo habérselo robado luego de asesinar a los dueños. La cosa es que el objeto le perteneció. Eso hizo que su alma maldita quedara en la casa donde vivimos nosotros. Hasta el día de hoy, sigo soñando estar en esa casa. Veo pedazos de cadáveres regados por toda la sala, mientras una risa diabólica acompaña cómo se mueve el candelabro maldito. Esta historia es real.